y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones de parte del Maestro Briceño desde Venezuela. Saludamos a todos los que me están sintonizando o están escuchándome a través de la web, sea por Integral, por YouTube, por Facebook, por Twitter. Los que me están sintonizando en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Los bendecimos. En gran manera, el Maestro José Briceño, tu más grato servidor, siervo primeramente del Señor. Estoy para servir. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 11 acerca de lo que son los dones del Espíritu. Nos toca hablar de lo que es el don de lengua. Cuando hacemos un análisis exegéticamente hablando de lo que son los dones, lo que son las manifestaciones de las lenguas como don espiritual, en la mayoría de nuestras congregaciones, se está hablando lenguas aprendidas, lenguas que podemos afirmar que no vienen de Dios, que no son del Espíritu. Pero para comprender mejor este don, debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lengua. Primero, las lenguas por señal son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idioma o dialecto, con la característica que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. En un momento determinado, hablo un perfecto inglés y una persona que está al frente me está escuchando completamente el idioma y yo no hablo inglés. Pero el Espíritu me da una lengua para hablarle a él en su idioma. Eso es lo que se conoce en una lengua por señal. Son aquellas que se dieron en el Pentecostés, dice según lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 7 al 11, los oímos hablar en nuestras propias lenguas. La otra manifestación es lenguas devocionales. Son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Son inentendibles para la raza humana, solo Dios las entiende. No están sujetas a interpretación. Según primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 15, Corintios 14, 28, Hechos 10, 46 y Romanos 8, 26. Este tipo de lengua es el que el apóstol Pablo dice que si no hay interpretación, calle. Porque Pablo manda a cachar las lenguas cuando son para devoción. Porque si lo que estás es adorando, orando y alabando en lengua, pues nadie le interesa lo que estás diciendo. El lengua por señal, Pablo no la manda a callar porque por sí la persona está entendiendo lo que se está diciendo. Y la lengua de manifestación profética son las que se interpretan. Pablo dice que esta lengua que se interpreta no se puede mandar a callar. Si la lengua no tiene interpretación y la lengua nadie la está entendiendo porque no es por señal, quiere decir entonces que la lengua no es profética ni es por señal, sino una lengua para devoción. Entonces Pablo dice cállese, porque esa lengua nadie le interesa, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Entonces tú lo que estás es adorando, orando y alabando, pues ese es tu problema con Dios. Hazlo tú en silencio, lo que Pablo quiere decir. El tercer tipo de manifestación en lengua es lo que se conoce lenguas proféticas, son las que se interpretan para expresar una profecía. Ahora, este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son inintendibles, pero difieren de aquellas en que están sujetas a la interpretación. O sea, esta difiere
de la lengua devocional es que en que ésta está sujeta a la interpretación, pero igual nadie entiende, con todo y que hay una interpretación, no se entiende en la lengua en sí, en su original, lo que se dice. Ya voy a explicar un poquito eso, porque hay una diferencia entre lo que es interpretar y traducir. Esto es según Primera Carta a Corintios, capítulo 14, versos 2 al 13. Y estas lenguas son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta. Primera Carta a Corintios 14. Ahora, debemos estar claros que el don de lengua no es un mero balbuceo, no son meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto es un lenguaje que nos lleva a tener un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas como producto de la unión de las vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas producen palabras. La unión de estas, a su vez, produce un lenguaje y este es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos. Las lenguas son originales del espíritu. No es algo que tú imitas de otro. La Biblia hace mención de géneros de lengua. El término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar. Es decir, cada vez que el Espíritu Santo te va a usar en un don de lengua o una manifestación en lengua, la lengua que vas a hablar es diferente. Eso de que yo conozco al hermano Juan de los Palotes o la hermana Petra, que siempre que hablan en lengua, hablan la misma lengua. ¿Qué tiempo tiene el hermano Juan de los Palotes y la hermana Petra hablando la misma lengua? ¿30, 40 años, 20 años? ¿No hablan otra lengua? No, eso no lo enseña las escrituras. Cada vez que vas a hablar en lengua, es una lengua totalmente diferente, porque son diversos géneros de lengua y las lenguas son una manifestación del Espíritu Santo en la vida del hombre. El Espíritu Santo es el que pone el sentido de la articulación, aunque somos nosotros los que articulamos el don de lengua. Pero es el Espíritu el que pone el sentido. Dice que hablaban según el Espíritu les hace que hablaran en lengua. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Ahora, eso hay que tomarlo bien en cuenta para no entrar en este terreno de estar hablando lenguas aprendidas o la misma lengua cada vez que hablan o balbuceo, ra, 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 ru, 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 ri, 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 ri. O sea, eso no es lengua, eso no es lo que enseñan las escrituras como el don de lengua. ¿Ok? Ahora, vamos al don de interpretación. Don de interpretación de lengua. Debemos entender que hay una diferencia en lo que es traducir e interpretar. Traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar de un lenguaje a otro, de llevar un lenguaje a otro. Eso es lo que se le conoce como traducir. Interpretar es vocalizar, expresar, decir algo. Es decir, la interpretación es expresar lo que está traducido, por decir algo. Una persona me dice en inglés, please my brother close the door. Inmediatamente yo me voy al razonamiento, al intelecto y hago una traducción internamente en mí de lo que él dijo. A lo que entiendo lo que él dijo, que eso es traducir, entonces yo voy a interpretar lo que él dijo. ¿Qué dijo? Por favor, mi hermano, ciérreme la puerta. Entonces, traducir es algo interno, interpretar es algo externo, es vocalizar, expresar lo que ya traduje internamente. Entonces, traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente, es el acto de llevar un lenguaje a otro en lo interior, en lo interno. Interpretar es vocalizar, expresar, decir algo. En el caso del don de interpretación es o indica vocalizar, expresar o decir lo ya traducido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nadie puede traducir
una manifestación en lenguas cuando viene por el Espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu habla misterios. Eso es lo que está escrito en primera carta a Corintios 14:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo, no está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquello que no tienen sentido común, ni está alineado a los principios de Dios, a los principios del reino, ni al pensamiento de Dios. Entonces, eso de que el hermano Juan de los Palotes habló en lengua, la hermana Petra dice, yo le entendí completico lo que digo, eso es mentira, porque nadie entiende lo que el Espíritu Santo dice en lengua, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. Es el mismo Espíritu el que te da la lengua, es el que te va a traducir, es el que va a traducir él, el que va a traducir, y él es el que va a poner el sentido de la interpretación de lo que él sabe de lo que está hablando, porque él mismo es el que está hablando. Eso es lo que presentan, lo que se presenta en la verdad, que no es que el hermano Juan hable, el hermano Pablo te hable Juan, raca, taca, la hermana Petra dice el Señor, miki, liki, liki, que estoy entre vosotros, que el Señor dice, ñiqui, 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 que vengo pronto, liki, 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 que vives en santidad, niki, 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 porque si no te vas a quedar. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que después que hables en lengua, pide a Dios interpretarla. Interpretarla. Cuando el texto dice el que habla en lengua, primero se habló y después pide a Dios interpretarla, lo que quiere decir es que le diga a Dios, que le pida a Dios por el Espíritu que le dé el sentido de la traducción para poder interpretar, porque es el Espíritu Santo que se va a encargar de darte el sentido de la traducción para que tú interpretes, pero tú no entiendes nada. El individuo como receptor del don de lengua no entiende absolutamente nada, ¿ok? Bueno, hasta nuestro próximo estudio. Este ya es la parte final de lo que son los dones del Espíritu. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.